a más de 10 millones de personas al año y pues un costo de más de 400 millones de dólares. Es la principal causa de muerte y discapacidad en personas menores de 45 años y la principal causa de muerte en politraumatismo. En hombres menores de 65 años, la tendencia pues, es que ocurra mayormente en hombres. El 73% de los traumas craneoencefálicos es en hombres menores de 65 años, y mayores de 65 años, pues la relación cambia 1 a 1, que vamos a ver por qué causas. En Estados Unidos, el trauma craneoencefálico es responsable de 4.8 millones de consultas y 69.000 muertes. Y las personas que, sobreviven el trauma craneoencefálico, pues vamos a ver que esta es una entidad, si bien aguda, pues que va a tener un gran impacto de manera crónica. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el 2% de la población americana sufre discapacidad derivada pues, de este evento. Entonces, dependiendo de la edad, pues así mismo tenemos los mecanismos de trauma. En los extremos de la vida son las caídas, y entre 15 y 44 años, pues es el accidente de tránsito. Esto es en un estudio también en población americana. Y las causas de muerte también pues, van a diferir dependiendo del grupo etario, es decir, un trauma craneoencefálico que haya causado la muerte, entre 0 a 4 años el homicidio, entre 15 y 34 años el accidente de tránsito, 45 a 64 el suicidio, y más de 66 pues, las caídas ya mencionadas. Se ha visto una reducción importante en la mortalidad a causa del trauma craneoencefálico, y esto es porque desde 1990, al menos en Estados Unidos y alrededor del mundo, pues se han creado algunas estrategias importantes para reducir la morbimortalidad de esta entidad. Por ejemplo, desde la fabricación y la reglamentación de las medidas de los vehículos, las leyes de tránsito, pero también las estrategias de manejo y de prevención pues, del trauma craneoencefálico. Esta es una tabla que nos demuestra la prevalencia y la incidencia de algunas enfermedades neurológicas. Voy a poner el señalador. Neurológicas, y vemos que el trauma craneoencefálico es por mucho el motivo de consulta principal, por ejemplo, en la especialidad neuroquirúrgica, y por mucho también la primera causa por la cual se debe operar a un paciente en urgencias, ¿sí? Superando así a las enfermedades que vemos en las listas. El trauma craneoencefálico pues no se escapa de las realidades vitales de la gente que lo sufre, ¿sí? Entonces, con esto decirles que, como toda patología, pues también van a haber factores no solamente físicos, que son los que principalmente vamos a hablar el día de hoy, sino también psicológicos, biológicos, ecológicos, que van a dar cuenta de los resultados pues, del paciente con trauma craneoencefálico. Cómo evoluciona ese paciente no solamente depende pues, de los aspectos físicos y corporales. Con esto, decirles que, por ejemplo, hay disparidades en el tratamiento del trauma craneoencefálico. Esto es solamente una idea, digamos, para que reflexionemos sobre esto, y es que esto está en la página del CDC de Estados Unidos. Por ejemplo, las personas, la población indígena tiene dificultad en el acceso a la salud y, por lo tanto, dificultad en el tratamiento de esta patología. Las personas negras e hispanas tienen menor probabilidad de que se les haga controles posteriores al trauma y menor probabilidad de rehabilitación, y con esto, por ejemplo, menor funcionalidad y menores empleos. Las personas en condición de habitabilidad de calle tienen 10 veces más posibilidad de tener un trauma que este sea moderado a severo, y las personas con bajos ingresos o personas que no tienen acceso a la seguridad por el sistema de seguridad que se cuenta en ese país, pues tienen menor probabilidad de los procedimientos cuando están indicados, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos, y mayor probabilidad de morir en el hospital. ¿Qué se sabe en Colombia? Todo lo que hablamos en la diapositiva anterior fue de Estados Unidos. En Colombia se sabe que es la principal causa de muerte y discapacidad en personas entre 15 y 45 años, que afecta principalmente a hombres, y que está asociado al 90% de las muertes prehospitalarias asociadas a trauma. Son estadísticas de medicina legal que el 70% de las muertes violentas tienen en sí un trauma craneoencefálico, y el 90% de los accidentes de tránsito también pues, van a tener como causa el trauma craneoencefálico. Este es un estudio que está publicado en el Journal de Anestesiología de Colombia.
y nos habla acerca de este hospital, San Vicente Fundación en Medellín, la casuística que ellos tienen, como podemos verlo, como también pues, lo hemos mencionado ya, la mayoría de pacientes en este estudio pues, de trauma craneoencefálico moderado a severo son hombres, la mayoría no tienen comorbilidades, la mayoría del mecanismo el mecanismo del trauma es por accidente de tránsito, la mayoría fueron conductores y el vehículo más implicado pues fue la motocicleta. Entonces, para hablar acerca de la patología, primero vamos a hablar acerca un poco de la fisiología, cómo funciona los mecanismos de autorregulación. Entonces, el cerebro es el 2% del peso corporal, eh, pero va a requerir hasta el 15% del gasto cardíaco, el 20% del oxígeno y el 25% de la glucosa. Y el cerebro va a perfundir en relación al flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto? Que pues va a diferir entre el flujo de la sustancia gris y la sustancia blanca. El flujo sanguíneo cerebral tiene como determinantes principales la presión de perfusión cerebral y la resistencia vascular cerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral, y esto es muy importante pues que lo entendamos, es la relación entre la presión arterial media menos la presión intracraneal. Esta relación de presión nos va a hablar, por ejemplo, de las metas importantes de tener el paciente con trauma craneoencefálico, pues que no esté en choque, que tenga una presión arterial media buena, porque pues vemos que tiene una relación directa con la presión de perfusión cerebral. Y asimismo, pues que el paciente pues tenga una presión intracraneana que esté dentro de los límites normales, de tal manera pues que no se vea comprometido la presión de perfusión cerebral. Esto que estamos hablando de la presión de perfusión cerebral va a estar, digamos, delimitada o, digamos, va a estar favorecida a través de los mecanismos de autorregulación. Y es que por los cambios en el diámetro de los vasos que perfunden el cerebro y los capilares que perfunden el cerebro, el cambio de esos diámetros va a responder a las necesidades metabólicas a través de un flujo que generalmente es, digamos, constante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y es que pese a que hayan cambios en la presión arterial media, la dilatación o constricción de los capilares, de las arteriolas más bien, va a permitir pues que haya un flujo constante hacia el estos mecanismos de autorregulación se van a perder en el trauma, es una idea que retomaremos más adelante, pero también es importante decir que estos mecanismos existen en la fisiología entre unos rangos, se describe más o menos entre 50 y 150 de presión arterial media, y que van a variar en el paciente pues, que crónicamente tiene una presión arterial media más alta en los pacientes con hipertensión. La presión de perfusión cerebral no solamente depende de la presión arterial media, sino también de otros factores y esa regulación y esos cambios en el diámetro de los vasos también va a tener en cuenta el CO2 y el oxígeno. Esto lo vamos a hablar un poco más adelante también. Ahora hablemos sobre la doctrina de Monroe-Kelly, que nos habla sobre la relación entre un continente que es fijo en los adultos y un contenido que es pues, lo que pasa en la cavidad intracraneana. Entonces, el cráneo es el continente fijo, ¿sí? Y dentro de él, pues tenemos el parénquima, alrededor del 80% del volumen, la sangre, ¿sí? Tanto arterial como venosa, el 10%, y el líquido cefalorraquídeo, el otro 10%. ¿Sí? Cualquier, digamos, aspecto que exista... Perdone, Juan David, dos cositas. Si puede hablar un poquito más despacio, ¿sí? Sí, sí, listo, doctor. Y segundo, que si puede usar el señalador para que vaya mostrando la diapositiva. De acuerdo, es que no encontré... Dale un segundo. Hay una... Voy a, voy a rayarlo, voy a rayarla porque no encontré el señalador, profe. Claro, ¿dónde está el señalador? Lorraine, ¿dónde está Lorraine? Sí, aquí, profe. Juan David, Enséñele el señalador, ¿cómo es que lo usa sí, usted? allí pasa el mouse por la esquina inferior izquierda de la Listo. pantalla y allí se activan unas opciones. Eso, a ver, bueno, no aparece. No, Ya, ya, ya. intenten los tres punticos. Eso, ahí está. Activar
Ahora está el puntero. Listo. De acuerdo. Gracias. Listo. Entonces tenemos, retomo la idea, voy a hablar más despacio, perdón, tenemos un cráneo que es constante y unos contenidos que es el parénquima cerebral con el 80%, la sangre, tanto arterial como venosa, el 10%, y el líquido cefalorraquídeo, el otro 10%. Entonces, ¿cómo es la relación entre las presiones y el volumen dentro de esa cavidad craneana? Pues se relacionan así. Si, por ejemplo, aparte de los componentes ya mencionados, existe una masa, por ejemplo, una masa aguda, un hematoma, un sangrado, ¿sí? Pues hay mecanismos fisiológicos que permiten que la presión de ese continente no se dispare, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, porque vamos a desplazar volumen. Ese volumen que va a ser desplazado primeramente va a ser líquido cefalorraquídeo y la sangre en general, pues la sangre venosa. ¿Sí? Sin embargo, en un momento dado, cuando se agotan esos mecanismos, digamos, de buffer de la presión, ¿sí? Lo que yo voy a tener es un aumento, y aquí lo podemos ver, un aumento en pequeños cambios en el volumen con un gran aumento en la presión. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos habla sobre la compliance. Entonces, ¿qué es la compliance nuevamente? La compliance es la relación entre el volumen y la presión. ¿Y cómo se relacionan? Pues se relacionan en que en un inicio, ¿sí? Cuando estamos en esta parte de esta curva, ¿sí? Esos mecanismos de pues, la salida de líquido cefalorraquídeo y de sangre venosa van a permitir que, pese a que hayan cambios en el volumen, no hayan cambios tan abruptos, ¿sí? O tan significativos en la presión intracraneana. Sin embargo, a medida que se agotan estos mecanismos ya mencionados, pues ya como ya lo mencionamos, se pierde esa relación de compliance, hay una baja compliance y por lo tanto, pues cambios en el volumen van a permitir unos grandes cambios en la presión. Y hablando sobre cambios en la presión, ese aumento en la presión, por ejemplo, por un sangrado intracraneano en el contexto de trauma, pues va a ser un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Aumenta entonces el volumen y como aumenta el volumen en esta parte de la curva, pues vamos a tener un aumento de la presión intracraneana. Ese aumento de la presión intracraneana va a disminuir la perfusión cerebral, ya sabemos por la ecuación de perfusión cerebral. Y esa disminución de perfusión cerebral va a causar un estado de hipoxia isquemia, y con esto pues va a haber un aumento del CO2, un aumento del pH y un aumento, por ejemplo, del lactato, etc. Este aumento de, por ejemplo, el CO2 y el pH van a causar como mecanismo compensatorio una vasodilatación, y con la vasodilatación va a venir el edema, el aumento en el flujo sanguíneo cerebral y con ello pues un aumento en la presión intracraneana. Entonces se cierra el círculo, ¿sí? de la presión, ¿sí? Del aumento de la presión intracraneana en los casos, por ejemplo, de un sangrado, por ejemplo. Entonces, hablando sobre la fisiopatología, ¿sí? El trauma craneoencefálico se produce por unas fuerzas externas que pueden ser rotacionales, fuerzas de cizallamiento, fuerzas directas, que van a causar aceleración, bien sea traslacional, rotacional o angular, que van a dañar las estructuras intracerebrales. Vamos a retomar estas ideas un poco más adelante. La rotación, la aceleración angular y rotacional, por ejemplo, va a ser bien importante en el daño de los axones. Entonces, hay una injuria focal, ¿sí? Hay un impacto directo. Y ese impacto directo va a dañar entonces la membrana, por ejemplo, de los axones, por esas fuerzas que ya les he comentado. Ese daño de la membrana va a permitir, o esa injuria, ese impacto local, va a permitir la despolarización. Esa despolarización va a aumentar los aminoácidos excitatorios. Esto es un concepto que es la excitotoxicidad, ¿sí? Aparte, también se va a aumentar el nivel intracelular del calcio, y ustedes saben que esto está muy relacionado con los mecanismos proapoptóticos. Va a haber, por la injuria también vascular que acompaña el trauma, va a haber hipoxia, ¿sí? Y como ya lo mencionamos, esta hipoxia se va a relacionar con la
el cambio del metabolismo hacia el metabolismo anaerobio, el ácido láctico, el aumento, por ejemplo, de el edema y con ello o la disrupción de la barrera hematoencefálica y con ello, pues, mediadores inflamatorios, etc. Entonces, el trauma craneoencefálico tiene todo que ver con la inflamación y esto, pues, va a perpetuar el ciclo, un ciclo que ya vamos a ver más adelante. Estos son algunos mediadores intracelulares, se me dañó el puntero, de esto que les digo de la inflamación, por ejemplo, pues el NF-κB con las citoquinas proinflamatorias que llaman a células proinflamatorias y estos otros mediadores intracelulares que permiten los mecanismos apoptóticos. Tengo una injuria, esa injuria va a causar unas lesiones primarias, ¿sí? Esas lesiones primarias son las que ocurren inmediatamente o por el impacto. Por ejemplo, pues fracturas, las contusiones, etc. ¿Sí? Si dejamos perpetuar todos estos mecanismos ya mencionados, van a venir lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son causadas por la hipoxia, por la hipotensión, por la hipotermia, por los desbalances hidroelectrolíticos. Se sabe que la hipoxia y la hipotensión aumentan en el 50% la mortalidad de los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Nuestro papel, entonces, es prevenir la injuria secundaria. El trauma craneoencefálico es una enfermedad heterogénea, ¿sí? Es un término sombrilla que abarca a muchas entidades nosológicas, ¿sí? Estas son imágenes, pues, de TACs de pacientes que nosotros tenemos en este momento en Tular. Solamente para decirles que, pues, derivado del trauma craneoencefálico, vienen las hemorragias, las fracturas, etcétera, temas que se han tratado, pues, en otras conferencias. Entonces, ¿cómo manejamos un trauma craneoencefálico? Pues hay mucha literatura, hay muchas guías. En Colombia, por ejemplo, desde el 2014 están las guías de práctica clínica que podemos consultar. Esas guías de práctica clínica, sin embargo, después fueron revisadas nos dimos cuenta de que existe, pues, un problema con estas guías y es que de pronto no toman en cuenta las diferencias de tratar un trauma craneoencefálico por niveles, ¿sí? No es lo mismo tratar un trauma craneoencefálico en Bogotá que en la periferia, ¿sí? O por ejemplo, en Chocó apartado, ¿sí? Entonces, hay barreras de implementación de esta guía de práctica clínica y con eso, pues, se hizo este consenso, que es el Bootstrap, pues viendo los diferentes niveles de complejidad entre, por ejemplo, desde la parte prehospitalaria hasta UCI, ¿sí? Estas fueron las distintas variables que se estudiaron en ese estudio, que se estudiaron en ese artículo, ¿sí? Entonces lo podemos ver, el transporte, bien sea básico o avanzado, en los traumas craneoencefálicos moderados o severos, las diferentes niveles de complejidad de urgencias y los recursos, como por ejemplo la disponibilidad del TAC, cirugía y la UCI, que hubiese unidad de cuidados intermedios o unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues, cómo uno trata a esta entidad en los diferentes medios con lo que se tenga. Llega un paciente con trauma craneoencefálico, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, bien sea de manera extrahospitalaria como primer respondiente o en el lugar de atención, es la evaluación y el ABCD que, pues, siempre se hablan en las guías de ATLS, ¿sí? Voy a pasar rápidamente por esto. Entonces, pues, en la vía aérea, pues, solamente con que el paciente, pues, pueda emitir sonidos, ya podemos evaluar no solamente la vía aérea, sino también parte del nivel de conciencia, ya lo vamos a hablar. Ver, por ejemplo, la necesidad de una vía aérea que esté despejada, la cánula de Gale, la recomendación en pacientes inconscientes, y pues ver también o evaluar la posibilidad de trauma cervical, pues, que es un tema aparte. En la B, todo lo de la respiración, ¿sí? Sí, la circulación. Aquí es importante notar una cosa, estoy pasando rápidamente por eso porque sé que ya lo hemos revisado en otras ocasiones. Es importante decir que si uno sospecha un choque hipovolémico en el contexto de un trauma craneoencefálico, pues debe buscar, ¿sí?, de dónde está viniendo el sangrado, puesto que
la cavidad intracraneana no puede albergar la cantidad de sangre para que el paciente esté en choque, ¿sí? Por ejemplo, podría ser la causa laceraciones en cuero cabelludo, ¿sí? Y pasa a menudo que envían pacientes sin suturar el cuero cabelludo largos recorridos y pues esto podría ser responsable del estado del paciente en ese momento. En la D, pues importante todo, por ejemplo, la hipoglicemia, pero también la evaluación de Glasgow, de la dinámica pupilar, ya lo vamos a hablar un poco más adelante, y la de la exposición. Pasé rápidamente por esto porque sé que ya lo hemos revisado. Entonces, la escala del coma de Glasgow es una escala que permite evaluar la conciencia. Tiene tres segmentos importantes, que es la apertura palpebral, la respuesta verbal y la respuesta motora. Siempre se debe escribir de manera discriminada cada uno de estos componentes, ¿sí? También, pues, es importante decir que la evaluación va a tomar en cuenta la mejor respuesta, ¿sí? Por ejemplo, la mejor respuesta de el hemicuerpo, no sé, o de alguno de los dos brazos, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. También es importante tener en cuenta los factores preexistentes, por ejemplo, un paciente con déficit cognitivo, un paciente con una afasia, por ejemplo, en la parte ocular, pacientes con antecedente de trauma directo que pues responda a la parte ocular, etc. Bueno, también es importante decir que el paciente, cuando se evalúa el Glasgow, el paciente ya debe estar estabilizado, ¿sí? Y que también es importante tener en cuenta los efectos confusores, como por ejemplo el alcohol y las drogas, y que se haga antes de la sedación. El Glasgow se debe hacer de manera periódica, por ejemplo, siempre se deja la recomendación de hoja neurológica a cada hora, y esto es porque el trauma craneoencefálico es una entidad, ¿sí? Evolutiva, ¿sí? Para población pediátrica está el Glasgow pediátrico, evalúa pues, los mismos ítems, pero en las diferentes edades, con diferentes, digamos, aspectos, entonces como para que lo tengamos en cuenta. Existe otra escala, que es la escala del FOUR. Esta no evalúa la respuesta verbal, sino que en vez de ello, evalúa los reflejos de tallo, y la respiración es muy útil en pacientes que estén intubados. Entonces, se ha contrastado la escala de coma de Glasgow con el FOUR, y se sabe que ambos tienen un buen nivel, un buen valor predictivo, por ejemplo, de mortalidad o, por ejemplo, de resultados a 6 meses. Sin embargo, pues se cree que el FOUR puede tener mayor poder de predicción en trauma craneoencefálico severo, y pues además en pacientes que estén intubados, por ejemplo, pues permite una mejor discriminación en cuanto a que el Glasgow pues es difícil medir la respuesta verbal. El ATLS nos invita a clasificar las lesiones intracraneanas en leve, moderado o severo dependiendo del Glasgow, ¿sí? Aquí hay que pues, ser muy consciente de que esto puede ser reduccionista, y un paciente, por ejemplo, que consulte con un hematoma epidural en periodo lúcido, podría dar un Glasgow diferente, y pues decir que tiene un trauma craneoencefálico leve, pues de pronto podría ser una clasificación errada. Sin embargo, pues ahí están las clasificaciones. En algunas consideraciones se dice que el leve es 14-15. También nos invita a clasificar las lesiones, si el trauma craneoencefálico por morfología, ¿sí? Las fracturas craneales, bien sea de bóveda o base de cráneo, y las lesiones intracraneales, bien sea focales, como los hematomas, y difusas, como por ejemplo la lesión axonal. También, aparte de Glasgow, es muy importante la pupilometría. Como les comentaba antes, la pupilometría, pues importante en los pacientes adultos mayores, pues tener en cuenta las condiciones oftalmológicas. Saber que un cambio nuevo, ¿sí? De la dinámica pupilar, pues nos puede hablar de síndromes herniarios, producto del aumento de la presión intracraneal. Y saber también que la pupilometría, pues hay una gran diferencia entre observador, ¿sí? Se sabe que si yo la evalúo y la evalúa otra persona, pues de pronto los resultados no van a ser, ¿sí? Similares, por eso hay pupilómetros cuantitativos.
Existe una relación o una escala más bien entre la escala de coma de Glasgow y la pupilometría, y esto funciona a través de la resta de la pupilometría así. Es las pupilas que no reaccionan a la luz. Si ambas pupilas no reaccionan a la luz, le resto 2 puntos a Glasgow. Si una pupila no reacciona a la luz, le resto 1 punto. Y si ambas pupilas reaccionan, no le resto nada, ¿sí? Así, escala de coma de Glasgow con la pupilometría va de 1 a 15. Y esto se ha relacionado con la mortalidad, ¿sí? Es así como un paciente que tenga una escala de coma de Glasgow de 3 puntos con ambas pupilas que no reaccionen, es decir, de resto 2 puntos, es decir, una escala de coma de Glasgow con pupilometría de 1 punto, tiene una mortalidad de 75%. El manejo del trauma craneoencefálico, como les dije, de esta entidad dinámica, pues depende de cómo yo encuentre, ¿sí? Por ejemplo, el Glasgow de inicio, ¿sí? El manejo inicial. Entonces, si es un paciente con un Glasgow entre 13 y 15, en general, pues ese es el grueso de los pacientes, entre el 75 y el 80% de los pacientes, solamente el 3% se deteriora. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como en todo paciente, ya sabemos, pues primero en escena y transhospitalario la ABCD, una vez esté estabilizado el paciente, si se necesita estabilizar por cualquier causa, una historia clínica completa, una examinación general y una examinación limitada a lo neurológico, pues tener en cuenta el trauma cervical que a veces es concomitante con esta patología, si se necesita tomar laboratorios y pues también evaluar la necesidad de tomar el TAC, que ya vamos a hablar de eso. Si hay un paciente que ha estado estable, con más de 6 horas del trauma, que no tiene lesiones o en TAC o no requirió TAC por lo que ya les voy a comentar, pues se puede dar de alta siempre con signos de alarma, siempre, ojalá, si una persona puede vigilarlo en la casa y posterior a que se haya probado la vía oral. Pacientes con Glasgow entre 9 y 12, que son el 15% del trauma craneoencefálico, se deteriora entre el 10 y el 20%. Es importante la vigilancia clínica. Siempre estos pacientes requieren de toma de TAC y además, digamos, tomar un TAC ¿sí? No garantiza que después vaya a estar el TAC igual. Es decir, como esta es una entidad evolutiva, pues se deben tomar TAC si hay, por ejemplo, probabilidad de deterioro o deterioro neurológico, probabilidad de progresión. Los pacientes con Glasgow de 3 a 8, el manejo ya lo vamos a indicar en la UCI, esto es un apartado que ya vamos a tratar. Entonces retomemos la idea del paciente que tiene un trauma craneoencefálico, por ejemplo un Glasgow 15, ¿a quién le tomo yo TAC? ¿Sí? Estoy hablando de TAC porque el TAC es un estudio rápido, un estudio sensible para las patologías derivadas del trauma craneoencefálico. Está en la guía del 2014, la guía de Colombia, nos habla de que un paciente con trauma craneoencefálico se le debe tomar TAC cuando tenga signos clínicos o radiológicos de fractura de cráneo, ¿sí? Convulsiones, déficit neurológico focal, vómito, caída de la escala de coma de Glasgow, si tiene antecedente quirúrgico, por ejemplo, una craneotomía previa, el mecanismo de alto impacto, como por ejemplo un trauma por atropellamiento, coagulopatía o uso de fármacos que alteren la coagulación, intoxicación, etc. Pacientes mayores de 60 años. Existen otros criterios, ¿sí? Estos criterios pues son tomados en cuenta, todos estos criterios son para los pacientes con un Glasgow que uno clasificaría como en un trauma craneoencefálico leve, puesto que todos los moderados o severos pues requieren de su imagen. Para los pacientes pediátricos existe esta regla, que es el PECAN, y lo discrimina en menores a 2 años y mayores a 2 años, y pues estas son las consideraciones que se tienen en cuenta. Voy a pasar un poco rápido para hablar sobre el manejo.
Toma una tomografía si el paciente lo requirió por esas reglas o porque el paciente pues, tenía un Glasgow que requería la toma de tomografía. Existen predictores en la tomografía que hablan sobre el riesgo, por ejemplo, de presión intracraneana o el riesgo de mortalidad, ¿sí? Estas son dos escalas, que es Marshall y Rotterdam. Marshall nos va a hablar sobre lesiones difusas, ¿sí? Por ejemplo, un Marshall 1 es que no haya patología en el TAC, o un Marshall, digamos, 5, 6, nos va a hablar sobre las masas, ¿sí? Sobre masas mayores, lesiones mayores a 25 centímetros. Esto nos habla también de la posibilidad del aumento de la presión intracraneana y, como les dije, de la mortalidad. Está esta escala también que es el Rotterdam. El Rotterdam tiene en cuenta otras cosas que no tiene en cuenta la escala de Marshall, como por ejemplo si las cisternas basales están patentes o no, un cambio en la línea media, la presencia de hematomas epidurales, de sangrados por hemorragias intracraneales o por hemorragias supraglúteas traumáticas, ¿sí? Estos son, usted pues va a calcular la escala, le suma un punto y pues va a comparar con la mortalidad de los pacientes que tienen, por ejemplo, solamente 2 puntos, pues esta es la mortalidad, como lo podemos ver aquí en la tabla. La radiografía realmente no se usa si hay disponibilidad de TAC. Por ejemplo, uno pensaría que tiene utilidad en zonas rurales, cuando hay, por ejemplo, estas lesiones por arma cortopunzante o por arma, proyectil de arma de fuego, etcétera, pues no da mucha información. Por ejemplo, las fracturas, realmente pues su utilidad es muy limitada debido a que pues no va a evaluar el encéfalo como tal. Y la resonancia, si bien la resonancia pues, es un estudio con una sensibilidad superior al ATAC para algunos hallazgos intracraneales, pues no se utiliza en el contexto agudo del trauma, pues debido a que es un estudio que toma tiempo. Si en pacientes que estén con riesgo de deterioro neurológico o pacientes combativos, pues no va digamos, no va a hacer el estudio de elección, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en pacientes en donde ya la parte aguda del trauma ha pasado y haya una discrepancia clínico-radiológica. Por ejemplo, un paciente que tenga un ataque normal, pero tenga un gran compromiso de conciencia, del estado de conciencia, o, por ejemplo, un déficit cuya imagen pues, no la pueda explicar. Se sabe que el 25% de los pacientes con trauma craneoencefálico TAC negativo, pues van a tener una resonancia, o algún hallazgo en la resonancia. Esto, por ejemplo, para evaluar la posibilidad de la lesión microvascular o la lesión axonal difusa. Entonces, como yo les decía, paciente con, por ejemplo, trauma craneoencefálico severo, vamos a ver cómo lo manejamos. Lo primero son las metas de manejo. Las metas de manejo es mantener las cosas en la normalidad en general. Es, por ejemplo, que tenga una pulsoximetría mayor del 90%, una presión de oxígeno entre 80 y 100%, una presión de CO2 entre 35 y 45% en los gases, una presión sistólica mayor del 90%, la presión intracraneana sin posibilidad de medirla menos de 22%, algunas partes dicen 20%, la presión de oxígeno en el tejido cerebral mayor de 15%, es la posibilidad de medirla. Si uno tiene una presión arterial media, ¿sí? Que está por encima de 80, por ejemplo, y pues sospecha que el paciente no tiene presión intracraneana, pues que esté menos de 20%, de 20 milímetros de mercurio, pues vamos a pensar que esa presión de perfusión cerebral, por la forma en que se calcula, pues va a estar adecuada, entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Que el paciente esté normonatrémico, la osmolaridad normal, etcétera. Esto pues es importante, digamos, todos los normales que se abren en el trauma craneoencefálico para que no haya la progresión a una lesión secundaria. Esto en relación a lo que ya les comentaba, que las personas que tengan hipotensión, por ejemplo, pues tienen un mayor riesgo de mortalidad. Esto pues se relaciona con lo ya mencionado. ¿Qué pacientes deben ir a UCI?
los criterios de UCI que nos da el bootstrap que les mencioné anteriormente, pues son los siguientes: que tenga una escala de coma de Glasgow de 12 o menos, la posibilidad de una lesión espinal, ¿sí? 12 o menos, o que tenga mucho riesgo de progresión hacia un estado neurológico peor, que pues tenga requerimiento de UCI por cualquier otro sistema, porque recordemos que pues, el trauma craneoencefálico muchas veces está acompañado de otros traumatismos. Si se planea pasar al paciente a cirugía o sea, comorbilidades que ameritan que el paciente esté vigilado. Sobre el manejo, entonces, pues vamos a ver algunos medicamentos y los estudios que hay alrededor de esos medicamentos o cómo se utilizan. Entonces, primero la tromboprofilaxis. En un paciente con un trauma craneoencefálico, uno pues pensaría, por ejemplo, con un sangrado intracraneano, uno pensaría la tromboprofilaxis, ¿no? Porque pues por el riesgo, sí, de que esto conlleva. Entonces, ¿qué se sabe de la tromboprofilaxis? Se ha estudiado o caracterizado más bien a los pacientes en bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo, ¿sí? Para el uso de tromboprofilaxis, y pacientes que tengan, por ejemplo, hematomas subdurales o pleurales mayor de 8 milímetros, contusiones intraventriculares o hemorragia intraventricular mayor de 2 centímetros, todo lo que ustedes ven acá, lo vamos a clasificar como riesgo moderado, ¿sí? La progresión en la imagen de más de 24 horas, la progresión de la lesión, es un riesgo moderado, ¿sí? Los pacientes con alto riesgo son aquellos pacientes que tengan una progresión en la imagen a más de 72 horas o, por ejemplo, los pacientes llevados a la craniotomía. Entonces, en los pacientes con hemorragia intracraneana que no vayan a ser llevados a cirugía, pues si usted verifica la estabilidad, pues puede pensar en iniciar la tromboprofilaxis. Esto es, por ejemplo, en el caso de las contusiones, cuyo mayor pico de resangrado es entre las primeras 24 horas. ¿Sí? Que el paciente, si el paciente tiene bajo riesgo por estos, bajo riesgo porque no tiene ninguno de estos ya mencionados criterios, esos son los criterios de Bern-Norwood, pues se puede iniciar la tromboprofilaxis después de las primeras 24 horas. Si el riesgo es moderado a alto, pues entonces uno espera un poco más después de las primeras 48 horas de estabilidad de la lesión. ¿Sí? Que el paciente es llevado a una intervención quirúrgica como una craniotomía o cranectomía, pues se puede poner la tromboprofilaxis después de 24 o 48 horas, también de que la lesión esté estable posterior al evento quirúrgico. ¿Qué utilizar? En general se recomienda más la enoxaparina, pero también se puede utilizar la heparina bajo peso molecular, y estas pues son las dosis que recomienda la Sociedad de Neurocrítica. Entonces, la dosis de trauma es de 40 miligramos cada 12 horas en pacientes que hayan tenido trauma en general, los pacientes politraumatizados. En trauma craneoencefálico severo se puede utilizar 30 miligramos cada 12 horas. Estas son las dosis de la heparina bajo peso molecular. ¿Qué se sabe de la tromboprofilaxis? Pues la tromboprofilaxis, digamos, los eventos, ¿sí? de las crisis se dividen en eventos tempranos y eventos tardíos. Eventos tempranos son aquellos menores a 7 días y tardíos mayores a 7 días. Se sabe que la tromboprofilaxis sirve para la prevención de los eventos tempranos, es decir, de menos de 7 días, y por lo tanto debe ser utilizado solamente en este tiempo, ¿sí? Si el paciente tiene una crisis en el contexto de post-trauma, ¿sí? Pues ya no se habla sobre la tromboprofilaxis, sino pues sobre el tratamiento de la crisis, y esto pues va a alargar este manejo. Pero hablando sobre la profilaxis como tal, ¿en qué pacientes se da la profilaxis? Pues en los pacientes que tengan alto riesgo de hacer crisis convulsivas, que son los más altos riesgos, los pacientes con heridas penetrantes, pero también los pacientes con fracturas deprimidas, los pacientes con contusiones corticales con un rango menor de 10, los pacientes con hemorragia suprarrenal, etc. ¿Qué se utiliza? ¿Qué medicamento utilizar? Pues se ha estudiado esto entre la posibilidad de utilizar fenitoína versus levetiracetam. ¿Cuál es el problema con la fenitoína? Que la fenitoína requiere de medir la concentración, ¿sí? Para optimizar el rango terapéutico.
que además pues tiene interacciones y reacciones adversas por el metabolismo de la fenitoína y además que se va a modificar con los niveles de albúmina. El levetiracetam tiene un perfil de seguridad mejor que el de la fenitoína. Se sabe que en población pediátrica podrían ocurrir cambios conductuales como agresividad. Se ha estudiado la piridoxina para pues, disminuir estos cambios conductuales. Aparte del levetiracetam y de la fenitoína, algunas guías, algunos estudios recomiendan el ácido valproico. Sin embargo, el Colegio Americano de Cirujanos, en sus guías de mejores prácticas para el trauma craneoencefálico, nos dice que el ácido valproico pues, está proscrito como profilaxis de las crisis convulsivas. Y esto lo hace con base en este estudio en donde se evaluó la prevención de las crisis postraumáticas y se dieron cuenta que si bien entre la fenitoína y el ácido valproico no hay diferencias en la efectividad, sí se vio una diferencia en la mortalidad, ¿sí? Un aumento en la mortalidad en los pacientes que utilizaron ácido valproico. Después de esto, han habido estudios que pues han puesto en tela de juicio esta relación. Sin embargo, pues como les digo, hay guías que no recomiendan el uso de ácido valproico. Sobre la profilaxis antibiótica, pues se sabe que ponerle antibiótico a todo el mundo pues va a seleccionar los microorganismos. Lo que se dice es que pues se debe evitar los antibióticos, por ejemplo, sistémicos, cuando se va a poner una derivación ventricular. Se prefiere, si hay la posibilidad, de utilizar catéteres impregnados con antibióticos. Esto pues, se ha visto una buena efectividad en la reducción, por ejemplo, de las infecciones postcatéter. Tener cuidado en la manipulación del dispositivo, eso es muy importante, ¿sí? La manipulación sea hecha con todas las reglas de ciencia y antisepsia. Si el paciente tiene fractura de base de cráneo, pues se sabe que no se debe poner profilaxis antibiótica en este caso, entonces pues también para disminuir la posibilidad de seleccionar microorganismos. Y en pacientes con fracturas abiertas o deprimidas, pues utilizar el antibiótico por 3 días o por un día posoperatorio si el paciente fue llevado al evento quirúrgico. Sobre el ácido tranexámico, pues el estudio que siempre se cita es el CRASH-3, ¿cierto? Este es un estudio aleatorizado, controlado, multicéntrico, ¿sí? Que lo que hizo fue evaluar el uso de ácido tranexámico, 1 miligramo en bolo, ¿sí? Por 10 minutos y después la infusión, ¿sí? En pacientes que se puede utilizar 3 horas posterior al trauma y el desenlace fue pues, la muerte, ¿sí? Lo que se supo es que la curva favoreció al ácido tranexámico, y aquí lo estamos viendo. ¿Sí? Sin embargo, pues a este estudio pues hay que tener en cuenta que quien hizo mayor peso en el efecto fue el trauma que era clasificado como moderado severo. Y por lo tanto, pues estos pacientes pues, ya de por sí tenían un riesgo de muerte menor. Y entonces, pues, digamos, uno entraría a pensar si este efecto del ácido tranexámico fue a causa de, pues, realmente el medicamento como tal o de la selección de los pacientes. Pero bueno, aparte del CRASH, hay otros estudios que nos hablan sobre pues, el ácido tranexámico y que nos dicen que el ácido tranexámico nos podría, por ejemplo, disminuir el riesgo de la expansión, por ejemplo, de una contusión, que es utilizado en trauma, pacientes con trauma menor a 3 horas, se aumenta la efectividad. Sin embargo, se sabe que no tiene efectos en mortalidad y pues tampoco tiene mayores efectos, digamos, adversos cuando se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, efectos adversos que uno debería con el ácido tranexámico son los eventos vasculares oclusivos como el tromboembolismo pulmonar. Hablando sobre las soluciones, pues las 2 soluciones más utilizadas son el manitol, hablamos primero sobre el manitol y después de la solución salina hipertónica. El manitol, pues es un azúcar, ¿sí? Es un azúcar de 6 carbonos que tiene alta filtración glomerular y baja reabsorción tubular. ¿Esto qué hace? Hace que, pues, se filtre y no se reabsorba y por lo tanto, pues, se excrete, ¿sí? Y el manitol, pues, va a tener un poder, digamos, osmótico que va a promover la diuresis, ¿sí? ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Pues claro, ¿sí? El mismo gradiente osmótico es lo que va a hacer el efecto en
los pacientes que utilizan este tipo de soluciones, es decir, por ejemplo, para la disminución de la presión intracraneana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque estos pacientes que se utilizan manitol, si debido a ese efecto de diuresis osmótica, pueden cursar con hipovolemia, con hipotensión, y pues la hipotensión a través de mecanismos compensatorios pues puede hacer una elevación de la PIC. Y además, pues, agravar el cuadro general, pues, por la hipoperfusión, digamos, generalizada que podría dar con esta, digamos, con el uso prolongado del manitol. Por otra parte, la solución salina hipertónica, pues viene en diferentes concentraciones. Nosotros utilizamos generalmente el 3% o al 7,5%. Funciona también a través del gradiente osmótico, pero tiene otros mecanismos de acción, como por ejemplo la disminución de la viscosidad y el aumento en la posibilidad de que el eritrocito se deforme. Y esto lo que va a hacer es que en la microvasculatura, en los capilares o la vasculatura más distal, pues va a permitir un flujo rápido, y este flujo rápido a su vez pues va a modificar el diámetro, ¿sí?, de esas arteriolas por las que también pasa los eritrocitos hacia la disminución. Entonces, pues es una de las formas, de los mecanismos de acción, de varios mecanismos de acción que tiene la solución salina hipertónica para, pues, por ejemplo, el tratamiento de la presión intracraneal. Comparado con el manitol, pues se mantiene el volumen intravascular porque no hay diuresis osmótica, pero los efectos adversos de esta solución son pues, la hipernatremia, la sobrecarga hídrica y pues la acidosis hiperclorémica. ¿Qué se sabe en comparación entre la solución salina versus el manitol? Pues la Brain Trauma Foundation no recomienda una sobre la otra. Sí, aclara que pues, no es recomendado el uso prehospitalario por la posibilidad de efectos adversos ya mencionados, pues nos recomienda que cuando el manitol sea utilizado, pues que siempre se vigile, aparte pues, de la osmolaridad, la presión arterial media, por los efectos ya mencionados, efectos adversos del manitol. Este estudio compara el manitol versus la solución salina hipertónica. Rápidamente lo que nos dice es que cuando se evalúa la mortalidad por todas las causas o cuando se evalúa el GOSE, que es la escala de coma de Glasgow extendida, pues se sabe que pues, no tienen diferencias entre el manitol con la solución salina hipertónica. Sin embargo, cuando se estudia la presión intracraneana, se cree que la solución salina hipertónica podría tener en un momento dado pues, un mejor control de la presión intracraneana. Finalmente, para dirimir esta incertidumbre, si utilizar manitol o solución salina hipertónica, pues se está haciendo este estudio que es un protocolo multicéntrico aleatorizado en que se está escogiendo el manitol versus la solución salina hipertónica en pacientes pues, que tengan hipertensión intracraneana. Va a salir en febrero de 2026. Pues esperamos esto. ¿Qué se sabe de los esteroides? Los esteroides están proscritos. El estudio que más se cita es el CRASH. Se sabe que los esteroides aumentan la mortalidad. La causa no es clara. En pacientes que se estudió, o los pacientes que se pusieron en este estudio, aumentó la mortalidad y por lo tanto la Brain Trauma Foundation nos dice como única recomendación que tienen ellos nivel 1 que no se pueden utilizar esteroides en el caso de trauma craneoencefálico. La amantadina, no para pacientes con trauma craneoencefálico, digamos, en el momento del trauma, sino para pacientes que por producto del trauma tengan una disminución del estado de conciencia hacia el coma o el estado vegetativo o estado de mínima conciencia. Esto se ha estudiado, la amantadina funciona a través de vías dopaminérgicas y lo que se sabe es que una vez que se haya elegido el paciente para amantadina, ¿qué paciente se puede utilizar la amantadina? Pues aquellos con este estado este nivel de conciencia, pero que además se haya evaluado que este nivel de conciencia no sea producto de variables confusoras como por ejemplo desbalances hidroelectrolíticos, etc. Se utiliza la amantadina entonces en 100, 200 miligramos 2 veces al día. Se sabe que si se utiliza entre
en 4 semanas, por 4 semanas, entre 4 a 16 semanas posterior al trauma, pues podrían recuperar de manera discreta el estado de conciencia, no, digamos, por ejemplo, si está en estado vegetativo, al menos pues poder estar en estado de mínima conciencia. ¿Sí? Por último, unas palabras sobre la medición de la presión intracraneana. Entonces, ¿qué pacientes deben realizarse una monitoría de la presión intracraneana? Pues se recomiendan en los pacientes que tengan un Glasgow menor o igual a 8 con un daño estructural o un Glasgow mayor a 8 con un daño estructural con alto riesgo de progresión. ¿Sí? Las guías de mejores prácticas del trauma craneoencefálico del Colegio Americano de Cirujanos nos habla de que no se recomienda en pacientes que tengan un Glasgow menor de 8, pero sin evidencia de daño estructural. Sin embargo, las guías de la Brain Trauma Foundation, en su tercera edición, nos dice que se puede utilizar en el paciente que tenga coma, pero un TAC normal, siempre y cuando cumpla dos características: mayor de 40 años, tenga posturas unilaterales o bilaterales anormales y una presión arterial sistólica menor de 90. En la cuarta edición quitan esta recomendación y dicen que pues no hay suficiente evidencia para que se utilice la monitoría de presión intracraneal en estos pacientes. ¿Qué dispositivos se pueden utilizar o qué dispositivos son los recomendados de toda la lista de dispositivos que pueden ver en la imagen? Pues los dispositivos intraparenquimatosos y la ventriculostomía externa. ¿Sí? Ambos, digamos, tienen buena fidelidad en términos de, pues, el resultado, en términos de la presión intracraneana. Sin embargo, la ventriculostomía externa pues, nos permite tanto medir la presión intracraneana como pues, disminuir esta presión intracraneana a través del drenaje del líquido cefalorraquídeo. Voy a terminar simplemente pues mencionando esta guía en términos del tiempo que tenemos. Una vez que un paciente tenga la medida de la presión intracraneana, pues existen mm, existen recomendaciones para el tratamiento del paciente, ¿sí? Con la presión intracraneana ya puesta, y estos son los consensos de SEAR. Esto se lo dejo de invitación para que lo vean. Esto es un tema aparte del el trauma craneoencefálico, el manejo neurocrítico. Entonces, como conclusiones, el trauma es una entidad que es heterogénea, que es evolutiva y además que se cronifica. Es muy importante en el trauma siempre la evaluación de pues, la escala de coma de Glasgow y la reactividad pupilar como los arsenales para pues, mirar el estado del paciente. En los pilares de manejo, todo lo que mencionamos es para evitar las lesiones secundarias. Existen controversias a la terapia. El trauma craneoencefálico pues, es un territorio de estudio abierto y pues es importante para reducir la morbimortalidad, pues la atención que sea organizada, que sea temprana, pero que también pues tenga en cuenta que esta entidad pues se cronifica, por lo tanto pues que la rehabilitación también pues sería un pilar ahí importante. Eso es todo. Bueno, muy bien. Caramba, nos llevaba a toda velocidad Juan David. Pues yo le mencioné que es un tema muy extenso, que realmente tenemos un grupo de estudiantes de pregrado que pronto no tienen tanto bagaje, pero claro que las charlas en principio es para el grupo de residentes. Es un recorderis para todos, es importantísimo tener que repasar una por uno todos los ítems que usted mencionó. Es curioso, quisiera mencionar algo que me llamó la atención, y es el uso de tromboprofilaxis, o sea, se refiere a la trombosis venosa de miembros inferiores. En las personas que están postradas, pues eso es un riesgo, y sabemos que cualquier persona, cualquiera puede presentar trombosis venosa, y eso llevará a una trombosis pulmonar y a la muerte súbita, ¿no? Es una posibilidad pues que es bajita, pero existe, y
y bueno, por eso pues se menciona a toda persona que como estos casos de trauma pues van a estar en reposo, más por ejemplo los de trauma de columna también. Eh, y por otro lado usted menciona el uso del ácido tranexámico, que es para evitar el sangrado. Entonces, bueno, al fin qué, entonces evitamos la trombosis de las piernas, pero si le ponemos el ácido tranexámico se aumenta también las trombosis, de manera tal que realmente ninguna de las dos, en principio, es una medida recomendada, pues desde mi punto de vista. Habría que mirar mucho más estudios, obviamente, pero me parece que lo más obvio es mirar, bueno, cada caso en particular tiene sus determinaciones, lo que uno haga, pero bueno, en principio no me gusta ninguna de las dos. Le había dicho que me profundizara un poquito más en las soluciones osmóticas como algo que es bien importante. Eso obviamente para la escena del médico de urgencias tampoco es tan claro, porque esas son medicinas que se usan en un contexto de cuidado intensivo. O sea, si uno no está en una unidad de cuidado intensivo, realmente no se puede poner a dar estas medicinas de soluciones osmóticas, ya sea la hipertónicas o el osmorin, porque tienen también alteraciones dinámicas y si usted no está monitorizando permanentemente un paciente, pues es un peligro. Eso es como usted dar drogas antihipertensivas y si no está tomando la atención, realmente la atención debe estar en una monitoría continua, continua. Eso no es cada media hora o cada hora, no. Eso, el paciente debe estar vigilado permanentemente. Entonces, esas medicinas, en principio, tienen que ser en un contexto de cuidado intensivo. Lo del antiepiléptico, pues claro que sí, obvio que los pacientes con Glasgow bajo y que tengan factores de riesgo, pues Glasgow menor de 8 o que tengan antecedentes como razón, se ha convulsionado, ¿no? Porque si no ha convulsionado, pues tampoco está indicado. Bueno, el doctor Edwin quiere ayudarnos aquí con algunas palabras. Por favor, cuéntenos, Edwin. Buenas noches a todos. ¿Me oyen bien? Sí, claro. Bueno, al expositor Juan David, felicitaciones. Estuvo bastante completa y pues sí un poquito a un ritmo alto la charla. Nosotros, como es el pan de cada día, pues pasamos estos temas muy rápidamente. Me gustó mucho el enfoque de la charla, inicialmente la parte básica, luego la parte de diagnóstico y el tratamiento, como lo enfocó. Sin embargo, en general uno trata de ver a quién se está dando la charla porque hay que aterrizar mucho estos conocimientos y recomendaciones internacionales al ámbito real, al ámbito laboral del médico de urgencias, del médico rural, del médico general aquí en el país. No siempre vamos a disponer de todas las herramientas que quisiéramos, inclusive pues desde lo más básico, temas que pues, nuevamente resaltó el profe Arias, por ejemplo la tromboprofilaxis, algo que uno trata de resaltar en el manejo de cuidado crítico, pero que debería iniciar desde urgencias, por ejemplo la tromboprofilaxis mecánica, la insuflación variable de unos manguitos que van en los miembros inferiores, que previenen pues la éstasis venosa y disminuyen el riesgo de la formación de trombos en los miembros inferiores sin necesidad de acudir a la parte farmacológica que, como bien lo dijeron, aparte de toda la liberación de esfingomielina y de esfingolípidos al torrente sanguíneo que van a producir una alteración en la cascada de la coagulación y a dar un estado proinflamatorio, colocar fármacos, incluyendo el ácido tranexámico como antifibrinolítico o la heparina, que me pareció que las dosis que usted escribió son un poco más altas de las usuales de la recomendación. Pareció ver que lo estaba dejando cada 12 horas. En general uno recomienda máximo 1 miligramo kilo, pero cada 24 horas, pues para no ir a aumentar el riesgo también de alguna resangrado venoso o arterial intracraneal. Mm, Me gustaría de pronto también que haga, por ejemplo, la claridad, pues en futuras presentaciones,
ya que no es lo mismo hablar, usted clasificó Glasgow 13 al 15, ¿qué hacer con el paciente? Pero existe el típico caso del paciente de Glasgow 14, solo está desorientado o solo está somnoliento, y lo más clásico que llega a las salas de urgencias en el país es el paciente bajo efectos tóxicos, ya sea el alcohol o alguna sustancia psicoactiva. Entonces, si uno está en el rural, no es tan fácil como decir tomémosle TAC, porque eso implica sacar la única ambulancia que hay disponible o cancelar algún traslado a otro paciente. Debe estar uno muy seguro si realmente un paciente con Glasgow 15 o 14 o 13 realmente amerita o no el TAC. Entonces, una herramienta muy útil en los pacientes que tienen, yo generalmente lo divido en el Glasgow 14 y los demás, porque pues Glasgow 15, digamos, uno está más tranquilo, hay menos probabilidad de que haya alguna normalidad, pero Glasgow 14 uno no sabe si realmente es una contusión que está en aumento, un hematoma subdural que puede aumentar, un epidural que está en pleno aumento de tamaño. Es preferible, si uno tiene la herramienta de monitorización, si uno puede ver como el camino que toma el paciente, por lo menos unas 2, 3 horas de observación con una adecuada dilatación. En los medicamentos también les recomendaría incluir la tiamina para los casos de intoxicación etílica. Si uno ve que el paciente va mejorando gradualmente en esas 2, 3 horas de observación, pues es muy probable que su alteración en el Glasgow haya sido por el efecto del tóxico y no propiamente por el trauma craneoencefálico. Pero si uno ve que un paciente está en Glasgow 14 y a la hora ya está en Glasgow 12, 11, pues lo más probable es que haya una lesión intracraneal que está aumentando de tamaño. Entre esos, pues el epidural es como de los más típicos. Por lo tanto, no olvidar, o sea, no decir Glasgow 15, le doy estas recomendaciones si se va, perdón, Glasgow 13 a 15, estas recomendaciones si se va, porque de todas formas un Glasgow 14 uno no lo deja tranquilo en un paciente que uno le va a dar salida. En cuanto a los manejos, pues me pareció muy bien las revisiones, incluso hay muchos medicamentos que se han tomado en cuenta como para la probabilidad de rehabilitación o recuperación del estado neurológico, mejorar el pronóstico, desde el resveratrol, desde las estatinas, la fluoxetina, la duloxetina, pero así un resultado claro como lo que usted hablaba de la memantina, pues no es muy reproducible en todos los estudios y hasta el momento no hay alguna guía que nos lo indique así. Y con respecto a las soluciones hipertónicas, como nombraba el profe Arias, yo pienso, o digamos, lo único que uno podría decir en cuanto al manejo en urgencias, cuando uno no tiene pues todas las herramientas de monitorización de la anatremia, de imágenes, el único caso que uno diría, pues este paciente tiene la indicación de darle un bolo de una solución hipertónica es cuando uno está viendo el efecto de masa en vivo, por decirlo así. Cuando ingresa un paciente con alteración del estado de conciencia y uno le ve las pupilas bien o por lo menos de buen tamaño y reactivas, y en cuestión de 1 hora o 2 horas, si no se ha podido dar el traslado del paciente, comienza a dilatar una de las pupilas, pues uno dice, este paciente se está herniando. Es muy importante resaltarle a los médicos generales y médicos de información que la hipertensión intracraniana no se manifiesta con un solo signo. Pasaba hace poco en el hospital de Santa Clara, incluso pues, una profesora de cirugía general que nos interconsultaba muy urgente por un paciente que estaba con una frecuencia cardíaca de 32 y que tenía unas masas intracraneales, que teníamos que operarlo urgente, pero un paciente que estaba alerta, orientado, lo único que tenía era la bradicardia, pero si uno en un contexto de un paciente que no tiene alteración del estado de conciencia, que no tiene otros signos de hipertensión endocraniana, pues la bradicardia como único signo de hipertensión endocraniana no sería lo adecuado. Entonces, si uno ve un paciente con toda la clínica de hipertensión endocraniana y una focalización neurológica como la dilatación de una pupila progresiva, yo sí pensaría que ese es un caso de los que uno, pues, por lo menos puede administrar un bolo de solución hipertónica o hiperesmolar para ayudar a, por lo menos, a evaluar la respuesta. Muchas veces uno ve la disminución del tamaño de la pupila con la administración del medicamento, pero de resto sí, pues lo que uno recomienda, al igual que otras medidas como la hiperventilación o la hipotermia, eso no se hace en general fuera de la sala de cuidado intensivo.
Básicamente eso. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Edwin. Ahora, David Castillo. Hola, Juan David, gracias por la charla. Yo le quería hacer una aclaración. Es que usted en la parte de, de la curva PPC, presión arterial media, usted dice que hay una relación directa. Realmente en el paciente, fisiológicamente hablando, no hay una relación directa. De hecho, cuando hay una relación directa, eso es patológico. Se dice que se ha perdido la curva de autorregulación cerebral. Entonces, eso. Y lo otro es que, bueno, solo de la escala de Marshall y de la de Rotterdam. De hecho, hay un estudio que compara las dos y hay una fiabilidad más hacia la mortalidad, pues, o sea, es un predictor mayor de mortalidad en la escala de Rotterdam. Eso como algunos comentarios ahí adicionales para la charla, pero el resto me parece que la charla estuvo muy aterrizada. Me gustó mucho que usara el Bootstrap. De hecho, el Bootstrap tiene una colaboración de uno de los instructores de Kennedy, que es el doctor Gutiérrez. Sí, gracias, Jesús. Sí, no, usted tiene toda la razón. Realmente en la gráfica, no sé si fue que no me hice entender sobre la relación de la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral. Claro que sí. Por ejemplo, cuando usted menciona de que si hay una relación directa, pues es un estado patológico, una pérdida de la autorregulación. Eso es precisamente lo que se hace, por ejemplo, en el CIDIC el challenge, el reto de la presión arterial media. Sí, o sea, para vigilar si, cómo está esa autorregulación. Sí, no podría ser, digamos, directa, pues porque son esos mecanismos a través de los cuales se modifican las paredes de los vasos que pues, permiten que no haya una modificación de la presión de perfusión cerebral pese a los cambios de la presión arterial media. Sí, después aclarar eso ahí. Gracias, Jesús. Alejandro García. Buenas noches a todos. Juan David, muy buena charla. Eso de la autorregulación cerebral es muy importante. Esa curva que usted mostró ahí, la del ASEN, que relaciona pues la tensión arterial media y los cambios en la PIC. Eso en neurosis se usa bastante. Se han hecho curvas índice de Pearson para hacer esa relación. Eso lo hizo Sosnica. Y eso lo que hacen es una relación, hay muchos. Hay índice MX que mira el flujo de la arteria cerebral media y los cambios también que se hacen con la tensión arterial media y el PRX que mira los cambios de la tensión arterial media con respecto a la presión intracraneal. Y eso ahorita es la panacea, porque lo que sucede es que en el trauma craneoencefálico esa autorregulación está perdida. Entonces ahí usted mostraba una relación de 50 a 150 tensión arterial media. Pues esa ventana se va estrechando y es mucho más importante mirar eso, porque eso es lo que siempre en la UCI usted le van a preguntar, y bueno, ¿y qué tensión arterial media le gustaría tener para ese paciente? Y eso es muy importante. De escalas del trauma craneoencefálico, usted mencionó dos, el Marshall y el Rotterdam, hay muchas más. Hay la escala de Gensinski, que si uno mira los estudios se hace una relación directa de la mortalidad junto con va aumentando Gensinski, y a otra que la de Estocolmo. Entonces yo una vez en su momento revisé cuál era la diferencia entre esas cuatro y cuál debería escoger. En su momento encontré que tenía más valor predictivo para la mortalidad la de Estocolmo, pero es mucho más difícil de aplicar. Entonces lo que dice el doctor David Castillo es cierto, la de Rotterdam, la buena reproducibilidad de los hallazgos. Quería también hacer una observación con respecto a las soluciones hiperosmolares. Sí. La solución salina hipertónica han hecho revisiones, ha tenido muy buenos desenlaces con respecto al manitol. Quería hacer unas observaciones. Muchas veces uno no sabe prepararlas, sin Kennedy, incluso donde es donde derrotamos, toca prepararlas. Entonces no sé si usted sabe cómo preparar una solución salina hipertónica. Pues quería hacerle esa pregunta. Está en el Bootstrap, lo mencionan cómo prepararlo con solución salina normal y ampollas de natrol. Eh, si mal no recuerdo, eh, dice que, pero no, tengo que hacer las escalas, prefiero estudiarlo mejor, pero sé que está ahí en el Bootstrap. Bueno, entonces
Hay una forma sencilla y yo la encontré que es, por ejemplo, usted tiene 100 de solución salina, entonces divídalo en 5 partes, eso haría 20 cc, ¿no? Entonces, de esas 5 partes, quíntele una parte, o sea, que queden eh, eh, 4 partes de esas 5 partes, que vamos a entender, en este caso serían 80 cc de solución salina, y el resto llénelo con natrol. Entonces, eso viene 20.000 equivalentes en 10 cc. Entonces, ahí tendría que colocarle 2 ampollas de natrol para 20 cc y el resto de solución salina. En el caso de 500 cc, entonces haga lo mismo. Sí, Partir es, lo que es de para el 50. 3%, ¿sí? Entonces sería 400 de solución salina y el resto llénelo de natrol. Entonces dice, ay, métale 10 ampollas de natrol y así tendría la solución salina hipertónica del 3%. Y es muy útil saberlo porque muchas veces se lo van a preguntar. Y otra Sí, de las cosas es no utilizarla. Entonces eso puede aumentar el riesgo de acidosis hiperclorémica, lesión renal aguda. Entonces es muy importante tener presente que eso no sería usar más que el sodio mayor a 155 miliequivalentes. Lo que es más predictivo según los estudios es el cloro. Un cloro mayor de 120 miliequivalentes le habla de mayor probabilidad de generar lesión renal aguda y las complicaciones secundarias a esa solución salina hipertónica. Esa era como... De resto me gustó bastante la charla. No sé si mencionaste los picos de EMA. Creo que sí, no me fijé bien de esa parte. Porque eso es muy importante, porque esos picos de EMA también, digamos, ahí está la controversia del uso de corticoides en el trauma craneoencefálico. Hay estudios que mencionan incluso que la fase de EMA vasogénico que hace a las 72 horas hasta un quinto día y puede haber fases de EMA tardío, del EMA vasogénico, podría tener alguna utilidad. Esto es muy importante porque eso de los corticoides se incluso trató de estudiar el CRASH 1, pero las dosis de metilprednisolona que usaban en los ensayos eran muy altas, entonces ese estudio tampoco es muy reproducible. Pero sí es importante como tener esa acotación. gracias, Luis. Listo, eso. Bueno, muy bien. Víctor quiere decirnos algo también. Hola, buenas noches. Bueno, sí, muchas gracias por la charla. Yo solamente quería aportar como dos cosas importantes. Bueno, el trauma craneoencefálico, no más hablar de uno de los ítems, ya serían varias charlas si se quieren hablar solamente, por ejemplo, de contusiones. Pero esto bastante bien resumido. Yo creo que teniendo en cuenta que todavía pues, hay estudiantes y demás, y que seguramente eventualmente en un ejercicio profesional como médicos generales, así no les guste de pronto la neurocirugía, van a tener que ver trauma craneoencefálico, quieranlo o no. Entonces, siempre que yo hablo con ellos, les recalco la importancia de aprender muy bien a determinar qué pacientes deben priorizar. Y pues escuché mucho cuando estaban hablando del trauma craneoencefálico leve, moderado, bueno, lo que decía Edwin, muy acertado de que el paciente que está en Glasgow 14 o 15 o cualquiera de esos se puede deteriorar. Entonces mi premisa es que como ellos van a ir a hacer, una cosa es la medicina de los segundos y terceros niveles, donde se tienen los especialistas a la mano y los exámenes. Y otra cosa muy diferente si de pronto alguno termina haciendo un ejercicio rural en una zona en donde pues a duras penas hay de pronto radiografía y eso. Entonces mi mensaje para ellos es que no se queden con los pacientes con trauma craneoencefálico. Si está borracho la persona o borracha o lo que sea, bajo un estado de intoxicación cualquiera que sea, es mejor remitirlo, es mejor que haya una tomografía normal a que haya pues alguna cosa, alguna lesión que aumente en el proceso. Me explico, a veces las remisiones no están a media hora, pueden estar a 2, 3, 4 horas y eso es suficiente tiempo para que un paciente se deteriore lo suficiente como hasta la muerte o hasta desenlaces irreversibles. Entonces, el mensaje es si a pesar de que el paciente tenga un Glasgow 15, pues tenga un mecanismo de alto impacto, como que iba en una motocicleta con o sin casco, que es lo más frecuente sin casco en los pueblos, o bajo estado de alicoramiento, o que se cayó un segundo, tercer piso, o que es incluso un paciente pediátrico, mucho más. Esto de la hoja neurológica necesita tener un alto grado de estudio para poderla hacer bien. La vigilancia neurológica
pues se la delegamos normalmente al personal de enfermería, terminan auxiliares de enfermería y al final realmente no lo hace nadie. Es difícil hacer una hoja neurológica bien hecha y confiable, entonces mi mensaje para esos traumas craneoencefálicos que van a recibir eventualmente es mejor no envainarse, le llamo yo a eso, y remitirlo. Si está desorientado y creen que es por la borrachera, igual lo hidratan y lo remiten. No les recomiendo dejarlo en observación y esperar a ver qué pasa 2, 3 horas, porque seguramente cuando se deteriore ya puede ser tarde y pues de pronto hasta ni lo notan si es durante la noche. Eso en cuanto a eso. Ya en cuanto al manejo, pues digamos que eso es demasiado amplio. No sé si se habló un poco de las fases hemodinámicas del trauma craneoencefálico bien importantes. Eso es viejo, eso es antiguo. Me lo puso a estudiar en algún momento el doctor Arana, pero sigue siendo muy válido, sobre todo en el manejo en UCI, las fases hemodinámicas del trauma craneoencefálico, algo que a un paciente le sirve en un determinado momento. O sea, a las 24 horas le puede servir, digamos, la aumentación hemodinámica, pero ya a las 48 horas la aumentación hemodinámica lo que puede es empeorar los resultados. Entonces, digamos que la invitación a Juan David es a también a revisar esa parte ya del manejo del trauma craneoencefálico en UCI, ya que él pues está en un proceso de formación ya como neurocirujano. Entonces, a profundizar específicamente en aquellos pacientes que tienen un trauma craneoencefálico grave que más allá de la cirugía que se puede hacer. Y bueno, ya, básicamente esos eran mis comentarios y muchísimas gracias. Buenas noches. Siga, Andrés. No, pues yo quería decir un par de cositas también rápido, que sé que ya es tardecito. Bueno, primero, Juan, gracias. La charla me pareció buena. Igual esta es una charla que en términos generales está orientada a eso, al manejo médico, las consideraciones del manejo médico, sobre todo. Como ya bien se ha dicho, habrán charlas de contusiones y de situaciones más específicas en relación con el trauma. Bueno, primero quería, ya que Luis hizo la intervención ahorita de la solución hipertónica, me llamó la atención. Te voy a preguntar a Luis porque pues Juan David ya dijo que no sabía bien lo del 3%. Entonces Luis, una pregunta, ya que le explicaste cómo hacer la del 3%, ¿sabes cómo preparar otras concentraciones típicamente usadas, como el 5 o 7%, 7,5%? ¿Y por qué no las usamos nosotros de forma sistemática? Porque casi siempre es más común pues, escuchar la del 3% y es la que usan en el rural y la que usan en los traslados, en las urgencias de nuestros hospitales, y no una concentración un poco mayor que en teoría pensaría uno que al aumentar un poco más la modalidad sería un poco más efectiva, ¿sabes? No, realmente no sé. Lo que sé es que cambia entre las concentraciones en la dosis, ¿no? Una puede usar 2 a 4 cc por kilo y Esa es ya la cuando... dosis, pero la concentración me refiero al porcentaje. No, realmente no sé cómo preparar nada en sí. Bueno, entonces se lo voy a decir porque me parece que va en consonancia con lo que le acabaste de explicar y para que no se les olvide. El 3% lo que tú dijiste, un quinto de la solución es natrol, ¿listo? Sea 100 cc, 500 cc, pues tú definirás cuánto es un quinto en cada concentración. Entonces, si son 100 cc, pues 20 cc serán natrol, que son dos ampollas porque cada una viene de 10, y 80 cc de solución salina normal. Cuando la relación es 60-40, o sea, 60% solución salina al 0,9 y 40 natrol, 40%, entonces esta es una concentración del 5% aproximadamente. Entonces, si son 100 cc, serán 60 cc de solución salina, 40 cc de natrol o 4 ampollas de natrol. Si son 500 cc, serán 300 de solución salina y 200 de natrol o 20 ampollas de natrol. Y cuando la relación es 40-60, o sea, 40% de solución salina y 60% de natrol, en la dosis que corresponda, eso más o menos equivale a un 7,5%. En términos generales, la que se recomienda pasar o la que no tiene muchos efectos adversos pasando por vía periférica es la del 3%. Por eso es la que típicamente se usa en la urgencia, en otros lados, en el rural. Las otras, primero porque pues, se recomienda pasar por vía central y segundo porque requiere una monitorización mucho más estricta de la anatremia sérica, perdón, de la anatremia sérica, eh, se debe hacer en un contexto de unidad de cuidado intensivo, por lo que no se usa tan, digamos, extendidamente. Pero pues nosotros sí tenemos que saberlo porque me ha pasado que a veces en la última me han preguntado, doctor, qué pena, porque uno pone, por favor, pasen al 5 o al 7, no al 3, y a veces no saben. Entonces, si le preguntan a uno lo correcto, pues, como residentes de neurocirugía y futuros neurocirujanos, que sí sepamos eso. Entonces, quería como explicarles ese tipcito para que también lo tengan presente. Lo otro que quería comentar, bueno, lo que dice el doctor Arias en relación con el uso de la profilaxis, el uso de los medicamentos del ácido tranexámico, es cierto. Digamos que en medicina hay muchas conductas
que según la lógica o la fisiopatología, etcétera, lo hacen dudar aún y pensar, no, pero es que si le pongo ácido tranexámico, pues aumento los eventos oclusivos vasculares, etcétera, o si le coloco tromboprofilaxis, tiene más sangrado. Pero pues lo cierto es que a la luz de la evidencia actual, los grandes estudios, por ejemplo, el CRASH, los que tú mencionas, es un estudio grande donde hubo alrededor de más de 20.000 pacientes, 10.000 casos, 10.000 controles, y si bien es controvertido el tema del resultado final que sugiere que si se aplica en las primeras 3 horas el ácido tranexámico, sí tuvo algún impacto ahí en mortalidad y demás, en otros desenlaces, eh, es debatido un poco por lo que tú mencionabas. Lo cierto es que lo que no se encontró fue aumento significativo en eventos vasculares oclusivos. O sea, no parece que haya más eventos importantes, al menos clínicamente significativos. A lo mejor de manera individual puede que los haya, y además sí sugieren siempre los autores que uno tiene que individualizar los casos. Hay pacientes que por otras condiciones, discrasias, etcétera, pueden ya tener una condición eh, trombótica. En esto, pues de pronto no, pero en términos generales, los estudios no lo han mostrado. Algo similar pasó cuando ves en los estudios, por ejemplo, en los pacientes con hemorragia intracerebral espontánea, tampoco mostró que aumentara realmente de forma significativa al menos los eventos trombóticos. Entonces, habrá que individualizar y ya cada neurocirujano, cada profesional verá si lo aplica o no, pero digamos que pareciera que en términos generales, si se usa por las dosis que se establecen en los protocolos y demás, no aumenta al menos mucho. Y lo mismo pasa con la tromboprofilaxis. En términos generales, si bien sí lo ha aumentado al menos leve en algunos estudios, si se hacen las salvedades que tú mencionabas del paciente de bajo riesgo, de alto riesgo, si se espera el tiempo que recomiendan estas guías para ver si se mantiene el hematoma o la lesión intracranial estable, etcétera, parece que el riesgo es muy bajo. Y por otro lado, los pacientes que no son sometidos a tromboprofilaxis en estas condiciones tienen un riesgo de TBP de hasta el 10 al 50%, y esto se traslada o se asocia también al tromboembolismo pulmonar, que en términos generales parece que aumenta mortalidad. Entonces, lo mismo, ¿no? Es una discusión, a lo mejor en 2 años hay un estudio más grande que dice todo lo contrario a lo que estoy diciendo, pero al menos a la luz de la evidencia actual, en esos contextos y teniendo en cuenta esas condiciones que tú mencionaste, sí parece ser mejor colocarlo. Eso sí, en dosis profiláctica, ya el doctor Páez te lo mencionó, en efecto, hasta un miligramo por kilo día, o sea que 40 cada 12, pues si pesa 80 kilos a lo mejor, pero no es el peso común. La mayoría de nuestros pacientes son personas menos pesadas, entonces yo creo que esa dosis es más cercana a la terapéutica y no profiláctica. Bueno, nada, pero en general me pareció una buena charla. Hay muchos temas que son muchas veces controvertidos, entonces uno puede sí hablar un poco de cada uno de ellos, pero creo que da bases generales de lo que se debe saber. Jorge. Eso. Profe, ya para terminar, dos cositas muy puntuales. Ya sé que está avanzada la noche. Solo quería mencionar que respecto también a lo que decía el doctor Edwin, que yo pues leí alguna vez un estudio en el que se recomendaba evaluar el trauma craneoencefálico leve de 14 a 15 puntos, porque lo tradicional es que se evaluara de 13 a 15 puntos. Sin embargo, en ese estudio se dieron cuenta que pacientes que clasificaban el trauma como leve con 13 puntos, estos pacientes llegaban casi en un 40% a desarrollar lesiones que en las primeras 72 horas se convertían potencialmente en quirúrgicas. Por lo tanto, como que se desestimaba o se tomaba esa acción de estar un poco menos estrictos con la vigilancia a aquel paciente que le ponían 13, y pues eso aumentaba la mortalidad de manera importante. Esto simplemente para decir que es mejor o lo que se ha recomendado es clasificar como trauma moderado el Glasgow de 13, pues en los últimos estudios mencionados. Y ya para lo último, pues en los estudios que mencionaba incluso Luis y creo que David, siempre en la comparación del manitol versus la hipertónica, se evidenció que tiene una mejor respuesta tanto a la PIC, pero sobre todo a la perfusión, a la hipoperfusión cerebral, la solución hipertónica comparado con el manitol. Entonces, tenerlo eso presente y tener presente sobre todo a los médicos que hacen el manejo inicial de trauma, en este caso médicos generales de urgencia o nosotros mismos, de evitar colocar soluciones de manitol en pacientes hemodinámicamente inestables porque puede generar mayores complicaciones. Listo, Juan David, para terminar, pues también felicitarlo por su charla, me pareció muy completa. Como todo, hay que mejorar algunas cositas, pero seguramente por el camino se van a ir perfeccionando. Bueno. Gracias.
Muchas gracias a todos. Entonces damos por concluida la sesión. Que descansen. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, nos vemos. Gracias. Buenas Bueno. noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Profe,